La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Emilio Galván, quien es economista, además dirigió la denominada Maquinaria del Cambio, que fue un grupo de, creo que 100 o 150 movimientos que dieron su apoyo al candidato y hoy presidente electo Luis Abinader. Muy buenos días, Emilio. Bienvenido a tu debut en el Telematutino 11. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo por permitirme llegar al pueblo dominicano a través de ustedes. Decía en Fuera del Aire que he visto este programa desde muy joven y conozco de su importancia y sobre todo su impacto a nivel de la opinión pública nacional. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana y obviamente que compartir con ustedes estas ideas del futuro que tiene nuestro país, que estamos muy esperanzados de los cambios que se están produciendo, que se van a producir en lo inmediato y obviamente pues que traigan progreso para todos los dominicanos. Buenos días, Emilio, bienvenido, mucho gusto. Gracias, un placer enorme compartir con usted también. Emilio, justamente para tener un marco de referencia, porque yo he leído mucho sobre ti, es decir, tú vienes de la izquierda, tú vienes de movimientos sociales, de movimientos comunitarios, fuiste muy crítico del gobierno de Leonel Fernández, pero después entonces tomaste un cargo, aceptaste un cargo en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, ya ese cambio de salir del gobierno de Danilo Medina, ¿por qué entras, por qué sales? Entonces, ahora el apoyo a Luis Abinader. Sí, bueno, desde el 2002 yo estoy tratando de involucrarme en la política. Comencé con la lucha ambiental, que ha sido una de las luchas más importantes que hemos tenido en el país. Basta recordar la Barrigol, la Cementera, Loma Miranda, las luchas que ahora por los parques nacionales. En esa época luchamos contra una ley que se intentó promulgar en el gobierno de Hipólito Mejía, que se llamó la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Ahí comencé a participar en la lucha social. Y pues hasta hoy me siento muy identificado por la lucha social y sobre todo por el avance del país, el compromiso que tenemos todos los ciudadanos para dejar un mejor país a nuestros hijos, a los que vienen en el futuro. En ese sentido, pues ahora mismo no estoy, digamos, de lleno en las luchas sociales de una manera, pero sí de otra, porque a través de los gremios, que es donde trabajo, el área agropecuaria, con los productores agropecuarios, pues también se convierte en una especie de lucha social, porque organizo a la gente, concientizo a la gente, contribuyo a que mejoren. En ese sentido, pues, nosotros comenzamos la lucha también, no sé si usted recuerda el proyecto de la isla artificial, el mismo proyecto de la privatización de Sanssouci, que lo combatimos enormemente. Y bueno, todos los proyectos que se produjeron en esa época, nosotros desde muy jóvenes, a través de un movimiento que se llama Juventud Rebelde, después La Multitud, pues estuvimos desempeñando. Ahora bien, yo estudié economía en INTEC y a través de ella me he acercado al sector productivo, especialmente al sector lechero primeramente, y eso pues me obligó a ser parte del gobierno. Funcionario público yo he sido desde el año 2008. A veces la gente entendió que yo había tenido un cargo nuevo con el presidente Danilo Medina, pero en realidad yo trabajaba en el Estado desde el 2008 y bueno, pues para mí fue parte de mi carrera y de mi profesión seguir laborando en el caso del gobierno del 2012-2016 con el presidente Medina en el área económica también. Pero obviamente que se generó toda una controversia por mi designación, la gente no comprendió todo ese proceso y para mí fue un muy enriquecedor debate. Y bueno, he seguido trabajando desde el 2005 con los productores agropecuarios. Claro, siempre desde una opinión crítica, la cual mantengo, siempre de una opinión transformadora de la sociedad y por eso es lo que propugnamos, una transformación de la sociedad. Por eso ahora en el año 2020 pues se nos da la oportunidad a todos los dominicanos de producir este cambio de gobierno, pero también este cambio de modelo político, de pasar del clientelismo a un modelo político basado en la transparencia, basado en la idoneidad del ejercicio público. Y pues nosotros como ciudadanos, muchos ciudadanos del país se volcaron a apoyar a Luis Abinader, que fue lo que ocurrió, obviamente, y pudo lograr el 50 y tanto por ciento, 53% de la votación electoral de ese año. Entonces, mi vida siempre ha sido de proponer transformaciones, de proponer cambios. En mi formación, como ya le explicaste, es de la izquierda, aunque renuncié al término por el sectarismo de la misma, me mantengo con el término de revolucionario.
Creo en la revolución, creo en los cambios, creo en el progreso de la humanidad y trabajo para ello. Y creo que uno tiene que, como ser humano, aportar algo que sea un granito de arena, como dicen, a ese cambio, a ese progreso humano, mundial y obviamente nacional. Emilio, ¿y cuáles son las expectativas que tienes como economista y como activista social del futuro de la República Dominicana? De las actividades económicas, sobre todo la parte que tú más has manejado, en medio de un panorama tan crítico como el que estamos viviendo, con una crisis sanitaria y obviamente que ha derivado en una crisis económica sin precedentes. ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Bueno, nosotros la primera expectativa es la recuperación. La recuperación es una necesidad como país, volver a una recuperación de todos los actores de la economía, especialmente de las pequeñas empresas que han sido gravemente afectadas por la pandemia y el manejo de la pandemia también. Esa recuperación tiene mucho que ver con el Estado dominicano porque se necesita en parte una resucitación. Es una especie de política de aliento, de corto aliento, o sea, de corto plazo, pero de mucha intensidad, que tenga un papel importante en el crédito, pero que tenga también técnica y sobre todo en el apoyo hasta moral. O sea, nosotros también estamos esperando esa política, ese programa de resucitación de las empresas y de los sectores agropecuarios que están afectados. En ese sentido, pues la primera expectativa es la recuperación. Y la recuperación también tiene que ver mucho con la confianza, con la fe de los actores económicos. Ustedes manejan muy bien los temas económicos, tienen larga trayectoria en ese tema y saben de la importancia de las expectativas positivas para la inversión y sobre todo para el desarrollo y la normalidad de los mercados. En ese sentido, pues el nuevo gobierno va a generar una nueva confianza, una nueva expectativa y eso podría ayudar significativamente a la recuperación. Pero más allá de la recuperación, hay grandes expectativas en términos de la transformación del modelo económico, sobre todo de la democratización de la economía. El ejercicio que yo desarrollo a través de la agropecuaria, mi vida se le ha dedicado al sector agropecuario precisamente porque entiendo que es un sector que puede democratizar la renta, pero también que puede distribuir entonces la riqueza del país, la riqueza nacional a través de la tanta empleomanía que genera, de la diversificación de los ingresos que produce en sentido general, mientras otros sectores de la economía, el sector financiero, el sector de comunicaciones, el mismo sector turístico, concentra la renta y de una manera u otra pues también la exporta a través de las ganancias de las grandes corporaciones. El sector agropecuario es un sector que está distribuido en toda la geografía nacional. No hay lugar de este país que no tenga una finca, una producción agrícola, una producción ganadera, que no tenga vacas, que no tenga producción, por ejemplo, de frutales o de musáceas, como por ejemplo los plátanos, los bananos, y entonces eso democratiza el país y eso le da a mucha gente vivir de eso. Entonces, yo me considero un revolucionario también en mi área. No he abandonado mis ideas, sino que las practico a través de un sector económico que puede ayudar a contribuir a democratizar. Por eso, el gobierno de Luis Abinader tendrá también grandes retos en la solución de problemas ancestrales que está arrastrando la economía dominicana. El tema de la deuda tiene que ser de una manera u otra abordado, porque es un tema que se pone en peligro la estabilidad macroeconómica del país. El tema obviamente de la fiscalidad y su característica de regresión en el caso dominicano, promover una fiscalidad más progresiva que distribuya más la renta. Obviamente que el tema del gasto fiscal y la transparencia y sobre todo la efectividad del gasto y la austeridad misma del gasto cuando sea necesario, no en todos los aspectos, sino cuando sea necesario. Entonces hay diferentes temas que el gobierno de Luis Abinader tendrá que enfrentar para solucionar problemas económicos que permitan entonces transformar la economía dominicana. Nosotros entendemos una economía más productiva y el planteamiento es muy concreto, es convertir al gobierno en lo que tiene que ser, en su verdadero rol, un rol de facilitador, promotor y aliado de la actividad económica empresarial. Porque la actividad económica es la que genera los empleos, es la que genera la riqueza, es la que genera el bienestar de la sociedad. Entonces el Estado, su papel y su rol es facilitar ese proceso, facilitar la generación de empleos y que es la mejor política social. Yo creo que pudiéramos eliminar todas las políticas sociales y concentrarnos en el empleo y pudiéramos entonces tener unos resultados positivos. Y eso lo digo
es la verdadera política, poder disminuir el desempleo que tiene la República Dominicana y sobre todo las altas tasas de subempleo y elevar los salarios, por ejemplo, que como ustedes saben en nuestro país están ahora mismo prácticamente bajo los índices, incluso de la pobreza. Los salarios dominicanos son muy bajos y eso obviamente disminuye el poder de compra y eso obviamente afecta a toda la economía. En ese sentido, pues la recuperación y la transformación serían nuestras expectativas fundamentales. Emilio, no cabe duda que el endeudamiento va a aumentar. Vamos a suponer que el gobierno obtenga recursos externos que los necesita para suplir la caída de los ingresos fiscales, pero también para reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago. Supongamos que también, ya de hecho lo está, se establezca una política monetaria expansiva, pero todo eso choca con la pandemia. Es decir, ¿cómo tú reactivas una economía cuando se te están contagiando 1,000 y pico de personas por día, se te están muriendo 15, 20, 30, 40, 50 y los hospitales ya prácticamente están al punto de no dar abasto? Es decir, parece difícil como reactivar una economía, aunque se aplique la receta tradicional de política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Bueno, lo primero es que la República Dominicana es un país con muchos recursos y con mucho potencial, y eso después ampliaré un poquito más adelante. Evidentemente que privilegiado, gracias a Dios, que ha resistido muchas acciones y muchas crisis y que ha tenido estabilidad macroeconómica durante muchos años y ha tenido también estabilidad política, y eso es uno de los activos más importantes que tenemos. Este proceso electoral, incluso sin traumas, pues es una oportunidad también y una demostración de lo sólida que es la democracia dominicana desde el punto de vista formal. Ahora bien, obviamente que estamos viviendo una pandemia con mucha dificultad, que va a afectar los mercados internacionales, que obviamente que la economía mundial prácticamente ya entró en recesión, va a disminuir el Producto Interno Bruto cerca de un 5 a un 7% a nivel mundial, y que en la República Dominicana eso va a tener impacto. Ya lo tiene en términos de turismo, en términos de las exportaciones, aunque la remesa, gracias a Dios, se ha mantenido por lo menos en este periodo de manera, vamos a decir, más o menos natural. Pero nosotros tenemos ya que convivir con esta pandemia. Es un proceso de enfermedad que va a ser estacional en el país, que va a producir brotes recurrentes, y por lo tanto tenemos que aprender a ir conviviendo, desarrollando nuestra actividad económica en el marco de esta situación, porque la vida tiene que continuar. La mortalidad en la República Dominicana ha disminuido significativamente, ese es el dato más importante, creo que ya se situó en 1.88. Hay que seguir trabajando lo que es la capacidad hospitalaria. Yo creo que ahí el gobierno dominicano no ha hecho los esfuerzos que tiene que hacer para garantizar que hubiese espacio. Es natural que aumenten los contagios producto de la apertura y producto del proceso electoral. Fue el proceso electoral realmente el que más generó contagios, yo diría, en este periodo, pero la enfermedad tendrá que seguir su ciclo con las medidas de protección y sobre todo con las medidas de precaución de los seres humanos, de los ciudadanos. O sea que yo tengo una visión optimista, sé que la situación fiscal del país es difícil, sé que la situación de deuda es difícil, que podría aumentar producto de la pandemia. Ya de hecho creo que ha aumentado unos 3.000 millones en el año pasado, pero yo creo también en la capacidad productiva de nuestro país. Entiendo que nuestra capacidad productiva está sin explotar prácticamente. Me enfocaría mucho en las exportaciones de la República Dominicana. Nosotros tenemos un nombre muy importante en términos de nuestra calidad. A pesar de que a veces menospreciamos nuestra calidad, la realidad es que los productos dominicanos tienen una gran capacidad de inserción en el mercado internacional, específicamente, por ejemplo, productos como el tabaco, el cacao, el café, las frutas, los vegetales de excelente calidad. Y yo me enfocaría en esa área para un poco aumentar lo que son las rentas y sobre todo el ingreso de divisas al país. Y seguiría también promoviendo la apertura gradual del turismo, que no puede parar, sobre todo el turismo internacional, que pudiera jugar un rol en su reactivación. Nosotros estamos prácticamente orando para que las cifras de la pandemia comiencen a disminuir. Va a depender no solo de las medidas, sino también va a depender del mismo ciclo natural de la enfermedad y sobre todo de la protección y el distanciamiento que hay entre la gente.
Yo creo que también el gobierno ha tenido que tener un rol más importante en materia de educar a la población de las formas y mecanismos de transmisión de la enfermedad, que son, al final de cuentas, a través de la saliva y sobre todo a través de la interacción personal y no a través del aire ni de la actividad económica o productiva en sí misma. Entonces, yo creo que Luis Abinader va a recibir un gobierno con mucha dificultad. Los ingresos fiscales se han desplomado. Creo que tendremos que abocarnos hacia medidas extremas, pero la austeridad que pudiéramos producir tiene que producirse en los sectores que no sean los fundamentales, porque obviamente que ante una crisis económica, plantear austeridad tiene un riesgo de que no se reactive la economía como debería reactivarse. Yo creo que la política monetaria del Banco Central ha sido efectiva, aunque, y eso lo conoce muy bien Ramón, el tema del encaje legal no se transmite hacia los pequeños empresarios y sobre todo a los que necesitan el capital. Por eso también hay que hacer algunas reformas de ese punto de vista para que se democratice el crédito en el país y pueda todo el mundo tener acceso a él y producir y generar riqueza con el crédito nacional. Emilio, en el segmento anterior nos hablaba de la importancia del sector agropecuario y de lo importante que es para ti como profesional del área económica. Y justamente ese sector se ha visto bastante afectado por lo del COVID, por el cierre de la economía en un momento y por la caída en el turismo. Esa producción destinada a los hoteles en un momento determinado pues se vio frenado. Ante toda la situación que estamos viviendo, ¿qué futuro le ve y cuáles cambios hay que hacer rápidamente para dinamizar el sector agropecuario? Para tener una independencia alimentaria, pero también para la generación de esos empleos que tú dices que son importantísimos y que se generan a través del sector. Totalmente de acuerdo contigo en cuanto al impacto de la pandemia sobre el sector agropecuario. Lamentable impacto porque debieron tomarse medidas para disminuir ese impacto, dado que el sector agropecuario es un sector estratégico, no solo de la economía nacional, sino sobre todo de la alimentación y obviamente que de la seguridad de los dominicanos, porque fue el sector no solo que garantizó alimentos a la población, sino que también puede garantizar empleos si se promueve para aquellos sectores económicos que están en dificultad y sobre todo tener un equilibrio en la renta nacional. Entonces el sector agropecuario fue altamente afectado, como lo plantea, producto de los excedentes que surgieron a partir de la cuarentena. Obviamente que desde el Ministerio de Agricultura no se ejecutaron a tiempo las medidas, las acciones que pudieran disminuir el impacto de la pandemia, como por ejemplo el tema de las compras gubernamentales, y lamentablemente falló esa parte de la reducción de los impactos, de la mitigación de los impactos de la pandemia sobre el sector. Ahora bien, el sector agropecuario dominicano es un sector que está siempre a merced de los vaivenes internacionales, pero también de los fenómenos naturales. Por lo tanto, es un sector resiliente, es un sector que desde que se introdujo en el país o en la isla de Santo Domingo con la llegada de Colón, a través de las plantaciones, es un sector que ha podido resistir los embates de los fenómenos naturales, de las guerras, de cualquier situación de adversidad, y obviamente que también sabrá sobreponerse sobre esta situación de dificultad, aunque hay que tomar una serie de medidas que tienen que ser impulsadas del Estado y que nosotros como Confederación Nacional de Productores Agropecuarios estamos abogando, que son medidas que tienen que ver con la, primero, comercialización de los productos y sobre todo el tema de los mercados y de la forma en cómo se intercambian los productos en el país, el tema del crédito. Nosotros estamos planteando un plan nacional de recuperación de la producción a través de la capitalización del Banco Agrícola y de que eso prácticamente se generen fondos de emergencia y mecanismos de emergencia para capitalizar en la producción agropecuaria, y el tema de las compras gubernamentales, que hace tiempo estamos reclamando que sean compras de producción nacional. Es injusto que estemos en el país comprando productos extranjeros, teniendo nosotros productos de tanta calidad como los que producimos en República Dominicana, que como decía, somos demandados en los mercados internacionales con mucho entusiasmo por los compradores. Entonces, esas son las medidas principales, pero la expectativa es que el gobierno de Luis Abinader, a través de una buena selección de su funcionariado, su equipo
agropecuario pueda contribuir a resolver estos problemas que no han sido resueltos anteriormente, que son problemas que arrastramos de décadas anteriores, de años anteriores, y que se evidencian ahora mucho más con la pandemia. La situación del sector es difícil, hay muy poco capital de trabajo, como decía Ramón, las empresas están en dificultad, los productores no han podido recuperar su actividad en este momento, están a la expectativa, muchos han dejado de sembrar, incluso producto de la incertidumbre y sobre todo de las dificultades, y se requiere entonces una política, digamos, agresiva de promoción de la producción y también de promoción de las exportaciones. Yo quiero decirle que tengo mucha esperanza en las exportaciones dominicanas de productos agrícolas. Creo que nosotros tenemos un mercado internacional abierto y con una gran capacidad de absorción de nuestro producto, de demanda de nuestro producto. Por ejemplo, si produjéramos el doble de cacao que pudiéramos producir aquí en el país, con la misma producción, las mismas plantaciones, pudiéramos venderlo sin ningún problema. Igual que el café dominicano, sin ningún problema, los aguacates dominicanos, el banano, el mango dominicano. Los únicos problemas que tenemos son sanitarios, pero de calidad y de demanda internacional estamos totalmente, digamos, cubiertos, y de lo que se trata entonces de aprovechar esta situación, de generar producción y estímulo en el campo, de que las fincas no sigan baldías o las grandes extensiones que tenemos en el país no sigan sin cultivarse, sino que se cultiven para beneficio de la generación de empleo y de riqueza en el país. Eso va obviamente a cambiarle la vida a los dominicanos si nosotros aumentamos las exportaciones, como por ejemplo Costa Rica, que exporta solamente de piña, de la misma piña que nosotros generamos aquí en un momento con la buena genética, y que hoy tenemos también aquí, que es una piña de excelente calidad, genera más de $1.000 millones en exportaciones. Lo mismo casi que generamos nosotros en tabaco, y nosotros pudiéramos generar también en piña para los mercados internacionales. O sea que las expectativas son positivas, aunque la situación es extremadamente delicada y sobre todo difícil para los productores. Emilio, y todo eso armonizado con el respeto del medio ambiente y de los parques naturales, porque para nadie es un secreto que aquí hay un área protegida que la sembraron de aguacate personas vinculadas al gobierno y que sigue la depredación de nuestros bosques y de nuestras cuencas de los ríos. ¿Tú confías en que en el gobierno de Luis Abinader habrá un nuevo enfoque, habrá una mayor dureza para la protección de nuestras áreas protegidas? Yo te agradezco significativamente esta pregunta, porque los productores agropecuarios, primero defensores del medio ambiente. ¿Por qué? Porque la producción agropecuaria se desarrolla gracias al agua, gracias a la tierra, gracias al sol, gracias a un medio ambiente sano. Si destruimos el medio ambiente, obviamente no va a haber producción agropecuaria. Por lo tanto, la defensa, por ejemplo, de los ríos, de los bosques, es fundamental en una visión de sostenibilidad del sector agropecuario. Y obviamente que ha sido muy, muy abandonado durante todo este gobierno de los 8 años de Danilo Medina. Ha habido un abandono y una desidia sobre el medio ambiente, un deterioro de todos los ecosistemas, de todas las cuencas, de todas las áreas boscosas del país. Obviamente que la contaminación por plástico y el mal manejo incluso de los desechos sólidos ha sido evidente. El tema de Duquesa, el tema de Rafael, el tema de todo lo que ha pasado en cuanto al medio ambiente es evidente. Y claro, esa ilegal siembra de aguacates o destrucción de los parques nacionales es una forma brutal de nosotros de enviar un mensaje negativo. Nuestro sector agropecuario no concilia, no apoya ninguna actividad que destruya el medio ambiente, y todo lo contrario. Hace mucho tiempo que se están promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que protejan hasta, por ejemplo, las abejas, porque si no tuviéramos abejas en el mundo, si no hubiera ese pequeño insecto, no tuviéramos comida ni alimento, porque son ellos las que polinizan los frutos, generan mayor producción agropecuaria, pero también nos dan los alimentos a todos. Entonces los agricultores somos, en el mejor de los casos, cuando tenemos conciencia, y eso se está promoviendo mucho a nivel internacional y a nivel nacional, defensores del medio ambiente, porque de eso es que vivimos. Si no hay agua, no se siembra, no se dan los frutos. Si no hay abejas, no se poliniza. Si no hay buena tierra, que también es un factor fundamental, la conservación del suelo, no hay una reproducción natural de la planta. Entonces, hemos tenido un gran abandono por parte del gobierno de Danilo Medina del medio ambiente, y de lo que se trata es de la recuperación del medio ambiente, sobre todo de políticas que nos permitan a nosotros impulsar
digamos, la salvación de lo que está amenazado. ¿Y qué está amenazado? Sobre todo los bosques, están amenazados los ríos, está amenazado la naturaleza dominicana completa. Y la expectativa, obviamente, es que durante el gobierno que se inicia tengamos entonces unas prácticas ambientales diferentes. Cumplimiento de la ley 6400, la ley de medio ambiente, es lo vital, es lo principal. Porque si no tenemos una ley, si no tenemos el cumplimiento de la ley, es muy difícil que podamos guiarnos de una herramienta tan importante como la que tenemos. O sea que sí, tenemos expectativa de que el gobierno de Luis Abinader enfrente activamente las atrocidades que se están cometiendo con el medio ambiente, contra el medio ambiente, que ejecute políticas ambientales, pero sobre todo tenemos expectativa de que todos los dominicanos nos convertamos en protectores del medio ambiente, porque proteger el medio ambiente es proteger a nosotros mismos, es proteger la sostenibilidad del planeta, de la vida y sobre todo de que podamos seguir viviendo en él. Si lo destruimos no tendremos de qué vivir. Sí, Emilio, te agradecemos muchísimo tu participación, magnífico debut. Sí. Tengo una preguntita breve, sí, no tiene que ver con agropecuaria. ¿Qué te pareció la designación del licenciado Carlos Pimentel de Participación Ciudadana como próximo director de Contrataciones Públicas? Mira, para mí es una grata sorpresa. Conozco a Carlos Pimentel desde las luchas sociales, desde hace muchos años, prácticamente desde 2004, con su padre, con sus hermanos, y él sobre todo que ha estado desde esa época involucrado en los procesos sociales y terminó siendo director de Participación Ciudadana después de ser empleado de Participación Ciudadana durante muchos años. Creo que Carlos es un gran activo para un mensaje claro que quiere dar Luis Abinader de que el gobierno, su gobierno va a ser diferente, que va a promover la transparencia, que va a promover sobre todo las buenas prácticas en el ámbito gubernamental. Creo que es una persona altamente preparada y obviamente que va a ser una gran contribución. Me siento muy contento, no solo de él, sino de todo el gabinete que ha seleccionado Luis, porque ha demostrado que va a gobernar con la mayor capacidad y sobre todo con el mayor deseo de servir al país. Así que felicito a Carlos Pimentel, al igual que a todos los demás funcionarios del gobierno. El caso, por ejemplo, de Miguel Seara, extraordinario. El caso, por ejemplo, del canciller Roberto Álvarez, el caso de nuestro ministro de Educación, PhD en Educación, Roberto Furcal, y así sucesivamente. El presidente Abinader está dando hitos y esperamos que así se mantenga y que pueda en todos los sectores entonces aportar esa visión de futuro, ese compromiso y esas personas íntegramente, vamos a decir, comprometidas con su sector y con su tema. ¿Qué mejor directora de ética que doña Milagro Ortiz, que tiene 40, 50 años tratando el tema? ¿Qué mejor director de compras gubernamentales que el representante de Transparencia Internacional? Yo creo que Luis Abinader está dando cátedra de que va a ser un buen gobierno y eso nos debe motivar a todos los dominicanos y dominicanas y sobre todo los actores económicos que tanto necesitan institucionalidad, que tanto necesitan confianza, que tanto necesitan seguridad jurídica. Ojalá que esto sirva para que haya seguridad jurídica. Ramón, Jacqueline, ustedes saben lo difícil que es trabajar en la República Dominicana, sobre todo en el campo, donde se producen invasiones, ocupaciones y toda una serie de procesos que no generan seguridad, y esto va a generar un ambiente nuevo para la República Dominicana. Emilio Galván, muchísimas gracias por tu participación, buen estreno, buen debut. Te esperamos muy pronto. Invitar. Muchísimas gracias. Por supuesto, hecho, ya eso está hecho. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, volvemos a la recta final del Telematutino 11.